Amigos, y regresamos aquí a Tu Salud Financiera. Les habla Efraín Sánchez. Como habíamos mencionado en el primer segmento del programa, tenemos con nosotros al representante Antonio Soto. Vamos a estar hablando sobre algunas de las, ¿verdad?, de las leyes que ha traído y que ya son ley, para que ustedes tengan conocimiento de cómo se está promoviendo el desarrollo económico. Y vamos a estar hablando un poco, y más en estos momentos, ¿verdad?, en que nos encontramos de que estamos a punto de rendir planilla, de una nueva ley que el representante trajo para el repago de las IRAs temprano a un 5%. Me gustaría que el representante nos explicara un poco la nueva ley para entonces después dialogar al respecto. Bueno, Efraín, un placer estar compartiendo contigo y con usted, licenciada, en esta noche con el pueblo de Puerto Rico. Básicamente es un proyecto de la Cámara que radicamos el año pasado. Lo radicamos de mi autoría, era el proyecto originalmente 1351, y los compañeros de la mayoría parlamentaria se mostraron muy interesados en apoyar la medida. Me pidieron que se le hicieran unos cambios. Retiramos el proyecto, se le incorporaron los cambios que los compañeros de la mayoría querían hacerle al proyecto, y se volvió a radicar con el apoyo de un sinnúmero de compañeros tanto de la mayoría como de la minoría parlamentaria. Siendo así, el proyecto de la Cámara 1473, el cual fue aprobado a finales del año pasado y pasó al Senado, está en trámite en el Senado para aprobación, así que sí, no es ley todavía. No es ley, está en trámite en el Senado de Puerto Rico, y obviamente estamos haciendo toda la gestión en el Senado de Puerto Rico para que se considere con prontitud la medida. Básicamente lo que el proyecto trae es el prepago de una tasa de las contribuciones de las IRAs a descuento. En otras palabras, cuando usted tiene una cuenta IRA, que es una cuenta que usted establece para el momento de su retiro, tener un dinero para poder continuar su vida, ¿no?, y poder cubrir con sus gastos, cuando usted retira ese dinero de las IRA, usted paga una contribución de un 20%. Lo que estamos estableciendo actualmente en el proyecto es que usted tenga la oportunidad como contribuyente de, por un periodo de tiempo, prepagar la contribución correspondiente a sus IRAs a razón de un 5%. O sea que usted estaría prepagando la contribución, los impuestos, estaría manteniendo un recibo de ese prepago que hizo. Eso es importante, esa es la parte que a mí me Esto lo había traído también Sigla Calderón cuando ella estuvo gobernando. Así en el es. 2000 al 2004, ella trajo también lo del prepago de las IRAs en aquel momento, pero yo entiendo que en este momento es idóneo por la necesidad que hay, obviamente, económica dentro del país, el tú prepagar un 5%, obviamente te estás liberando de a futuro tener que pagar el 10%. Claro está, tienes que mantener esa documentación muy bien guardada, que a veces a nosotros se nos pasa y perdemos documentos importantes. Claro. Sin embargo, además de que ese prepago, sí observé, y esta era la parte que me traía algo de confusión dentro de la medida, es el hecho de que no puedes hacer gestiones hasta los 60 años con ese dinero, porque de lo contrario, entonces sería mayor un 30% la penalidad. Sería penalidad. un 30% versus un 10%. Lo que pretende la medida es lo siguiente. Primero, ciertamente usted tiene que guardar el recibo. El proyecto establece también que es responsabilidad suya someterle o enviarle una copia de ese recibo a la institución bancaria, de forma tal que ellos también puedan mantener en sus récords ese recibo y sepan al momento de usted retirar el dinero que ya usted prepagó la contribución y no está expuesto a otro pago adicional. Si usted retira el dinero que tiene en sus IRAs antes de haber cumplido los 60 años, la tasa de contribución o de penalidad que usted tendría que pagar es un 10%. Obviamente, una de las cosas que no queríamos que pasara era que se descapitalizara la banca. Muy bien. O sea, que usted no viniera y pagara el 5% este año y el año que viene viniera y retirara el dinero pagando una penalidad de un 10% y se estaba ahorrando un 5%. Y obviamente eso iba a crear un efecto de descapitalizar la banca en un momento de contracción económica, donde necesitamos una banca que esté en condiciones robustas para poder ser un instrumento de desarrollo económico en la isla. Por consiguiente, lo que hicimos fue establecerle una penalidad más alta a las personas que hubiesen prepagado ese 5%, de forma tal que no retiren el dinero antes, sino que lo dejen depositado en la banca para cumplir con el propósito que fue establecida la IRA,
que es de tener el dinero disponible al momento de retiro de las personas. Efraín, yo tengo una pregunta, y me corrija porque ahora mismo no recuerdo si también, además de las penalidades que te tienen de retiro temprano, existe la penalidad también bancaria. Sí, no, el banco, obviamente tú contratas un término y hay una penalidad y esa penalidad es aparte. Eso es aparte. Okay. Pero, que no, eso es algo bien importante que nuestros amigos tienen que saber, que o sea, son tres renglones distintos. Tienes la de los impuestos y contribuciones regulares, tendrías la penalidad por retiro temprano, y está aparte las penalidades que tienen las giras con la pues lo que tú bancaria, contratas con la banca, o sea, si tú contratas algo con la banca, eso es un contrato aparte y obviamente si tú incumples, pues es unas penalidades de acuerdo en el momento del término que tú te encuentres. Obviamente la pregunta que viene, porque siempre nos quedamos, ¿verdad?, haciéndonos preguntas es, hay 5 aspectos en los cuales yo puedo retirar mi IRA con anticipación en caso de enfermedad, en caso de primer hogar, en caso de que me quede desempleado, en caso de estudio. Se mantiene. Eso se mantiene de la misma manera. De la misma manera. Nada de esto cambia. Esa parte no cambia. Aquí lo que estamos creando es un mecanismo precisamente para tratar de fortalecer la economía de Puerto Rico y allegar unos recursos al Fondo General del Gobierno de Puerto Rico sin que sea una penalidad, sin que sea una carga adicional a la gente. Por el contrario, proveyéndole un instrumento que es un vehículo de ahorro para ellos. En vez de pagar un 20% cuando retire la IRA, prepágalo ahora a razón de un 5%, el gobierno recibe ese dinero, lo ayuda a poder cubrir los gastos y manejarlo de forma tal que la actividad económica se pueda generar y obviamente los contribuyentes tendrán un ahorro. Entiendo que no aplica a aquellas giras que se empiecen a abrir para las contribuciones del 2013. Correcto. O sea que es bien importante que es 2012 en adelante. Así es, a menos que la ley se apruebe con posterioridad, donde entonces las fechas que establece el proyecto pues tendrían que variarse. Okay. Yo estoy de acuerdo con la medida, yo entiendo que esto es excelente en el momento en que estamos ahora, pero nos queda poco tiempo, pero vamos a hablar de la otra medida que usted tiene, que es en relación a la mediación para pequeñas y medianas empresas y las microempresas. Sí. O sea, yo entiendo que esto es algo importante en el momento en que nos encontramos, basado en las quiebras que hay y basado en que yo he visto también que hay una disparidad en la forma en que se tratan a las foráneas versus las compañías locales o las locales. Y yo entiendo que esa medida también es muy importante en este momento y yo me gustaría que hablara un poco con respecto a la medida para que el público televidente lo pueda entender. Paso a explicar esa medida, no sin antes mencionarte que el proyecto anterior tiene la posibilidad de allegar al gobierno de Puerto Rico una cantidad de alrededor de $90 millones. Eso es un dato importante. Que obviamente una cantidad considerable que podría levantar el gobierno de Puerto Rico en este momento de estrechez. Qué bueno que lo trajo.